베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y una distinción, y no pocos hombres. 지 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 소망으로 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온전한 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘러비네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리들 아기 보는 성로 펴서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, nosotros a través de tu gracia y tu amor hemos venido delante tuyo, te damos gracias por ello. Recibe el espíritu de cada uno de nosotros y haz que podamos triunfar en este culto. Padre, nosotros siendo hijos tuyos conocemos tu verdad y nosotros al vencer esta tierra, haz que cada uno de nosotros tengamos ese poder espiritual para poder vencer las cosas de este mundo.
Padre Dios, ayuda, Señor, a poder obedecer esa palabra que tú nos has va a dar. Y ayúdame, Señor, a poder dar gracias delante tuyo y entregar un culto en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 사철의 봄바람 불어있고 하나님 아버지 모셨으니 믿음의 반석도 든든하다. 우리 집 즐거운 동산이라. 고마워라 임마누엘. 예수만 섬기는 우리 집. 고마워라 임마누엘. 복되고 즐거운 하루하루. 어버이 우리를 고이시고 동기들 사랑에 뭉쳐있고 기쁨과 서름도 같이하리. 한간의 조가도 천국이라. 고마워라 임마누엘. 예수만 섬기는 우리 집. 고마워라 임마누엘. 복되고 즐거운 하루하루. 아침과 저녁에 수고하여 다 같이 일하는 온 시부가 한 상에 둘러서 먹고 마셔. 여기가 우리의 낙원이라. 고마워라 임마누엘. 예수만 섬기는 우리
우리 한 주의 삶을 돌이키며 En este momento oremos en arrepentimiento y miremos lo que hemos hecho esta semana y dependemos de la gloria de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual no vivimos junto tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos tener tu misericordia y tu amor en cada uno de nosotros. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual seguimos pensando en las cosas de este mundo. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros podamos dejar toda nuestra vida delante tuyo. Padre, guíanos, Señor, a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que esa palabra y ese gozo de la verdad puedan estar siempre dentro de nosotros. Ayuda, Señor, para que cada uno de nuestros espíritus que dependen de tu palabra vienen delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos puedan venir delante tuyo. Padre Dios, perdonan, Señor, por todos esos momentos en el cual hemos vivido por lo que es nuestro. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos solamente vivir con lo que es tuyo. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que nuestro espíritu podamos estar llenos de tu palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo y poder triunfar en este culto, guiando, Señor, a cada uno de nosotros y guiándonos a través del Espíritu Santo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que cada espíritu pueda ser recibido por tú en este momento. Obra, Señor, en nosotros y recíbenos a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que tú estés orando junto con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 사랑을 받는 성낙교회 te damos gracias porque tú has enviado y has amado a nuestra iglesia Songnar y has revelado la palabra tuya y has hecho que cada uno de nosotros podamos entregar este culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto tú seas el que recibe la alabanza y la gloria.
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 사랑을 받은 성낙인들을 위하여 nosotros que hemos recibido tu palabra, tú has revelado tu palabra. Padre Dios, y hay momentos en los cuales nosotros hemos recibido esa palabra como parábola y no la hemos entendido. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Haz que esa palabra sea palabra de verdad y pueda cambiarnos a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que las cosas de este mundo no nos tapen nuestros oídos y nuestros ojos. Y ayuda, Señor, que tu palabra sea revelada en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros sean verdaderos llamados y tengan ese llamado que viene de ti. Padre Dios glorioso, haz que nuestra iglesia Songnak que tú has puesto y ha venido a esta hora en estos 50 años y ha llevado esta palabra de Berea. Padre Dios, pero a través de esas dificultades y esa persecución, nuestra iglesia ha tenido muchas dificultades, pero tú has puesto a nuestra iglesia como iglesia que rinde el culto. Ayuda, Señor, que todas las artimañas del diablo caigan y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda triunfar rápidamente y así pueda venir delante tuyo. Padre Dios glorioso, te queremos pedir por nuestro obispo mayor. Padre Dios, ayuda, Señor, que Él, en medio de toda esta dificultad, tú eres el que conoce en su dolor. Y ayuda, Señor, que Él tenga ese poder que viene de ti y hasta el último momento y Él pueda sostener esa obra que tú le has dado. Padre Dios, también te queremos pedir por nuestro obispo Kim Song-yeon, que tú lo has puesto para llevar esta gran obra. Ayuda, Señor, que él tenga nuevas fuerzas y ayuda, Señor, que tú siempre recuerdas esas lágrimas en sus ojos y ayuda, Señor, que él pueda venir delante tuyo y tenga ese poder. Padre Dios, ayuda, Señor, que Él tenga esa gloria que viene de ti. Y ayuda, Señor, que también a través de su palabra Él pueda cambiar a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que Él no vaya de izquierda a derecha, sino que pueda estar lleno de esa fuerza que viene de ti. Y así pueda guiar a tu iglesia, a poder triunfar en Él, a restaurar a tu iglesia. Padre Dios, también este día santo que nos has dado, Padre Dios, te queremos pedir por el obispo al llevar tu palabra, dale sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra, y así ayuda que pueda tener las diferentes prodigios y señales a través de esa palabra, y ayuda, Señor, que esa palabra pueda entrar dentro de nuestro espíritu, y así nosotros podamos estar llenos de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos los miembros al escuchar tu palabra puedan estar llenos de esa palabra y ayuda, Señor, a poder ser uno dentro de tu palabra y ayuda, Señor, que en medio de esto no tenga con mi propia convicción, sino que lo que es tuyo, lo primero lo que es del reino de los cielos. Ayuda, Señor, a poder sostener dentro de ti y ayuda, Señor, a poder triunfar dentro de ti y ayuda, Señor, que nosotros podamos participar todos en la primera resurrección y así podamos estar llenos de esa esperanza y poder ir hasta ese lugar. Y ayuda, Señor, a poder luchar hasta el final en este llamado que nos has dado. Padre Dios, ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia pueda ser uno dentro de ti en una sola esperanza. Y ayuda, Señor, que tú seas el que estés delante de nosotros y ayuda, Señor, a seguirte. Y ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia pueda restaurarse y pueda triunfar y darte la gloria. Padre Dios, ayuda, Señor, que el día también sea un día en el cual tú seas el que estés llevando en este día. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 인자하심이 정령 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 아버지 뜻 이루려 인자로 오시었네. 말씀이 육신되어 겸손히 임하신 주 낮은 곳에서 피 흘려 하늘의 지성소로 보라 인자가 하나님 우편에 영광 옷을 입고 계시도다. 그의 영광이 온 하늘을 덮고 모든 만물이 다 경배하네. 나의 삶을 들여 주님을 예배할 때 하늘이 열리고 그 나라 임하시네. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 모든 땅에서도 이루어지다. 보라 인자가 하나님 우편에 영광 옷을 입고 계시도다. 그의 영광이 온 하늘을 덮고 모든 만물이 다 경배하네. 그의 영광이 온 하늘을 덮고 모든 만물이 다 경배하네. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Bendice a cada uno de ellos y sus familias. Seguimos por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan tener ese testimonio que viene de ti. 또한 11조 Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias 주의 약속의 말씀을 que han realizado esa promesa que nos has prometido. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos, Señor, y sus familias tengan esa guía que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos han determinado y han entregado esta ofrenda para sostener a tu iglesia. Padre Dios, dale la bendición y el poder que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos a través de esta ofrenda han confesado lo que es tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos tengan esa bendición y ese poder. Ahí te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que sus oraciones puedan tener esa respuesta y siempre dar gracias delante tuyo. Y también te queremos pedir por todas las personas que han también ofrendado vía línea. Padre Dios, dale la bendición a cada uno de ellos. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de Dios. 예수님으로 축원합니다. Aleluya. 어머니의 큰 사랑 바다보다 넓은 그 사랑 매일 주 앞에 엎드려 자녀 위해 기도하시네. 어머니의 그 사랑 하늘보다 높은 그 사랑 야위신 그 손을 모으고 주만 의지합니다 기도하네 그 사랑 바라지 않으며 모든 아픔을 참으며 모든 시험을 견디며 오직 우리 위해 기도하시며 우리를 기뻐해 그 사랑이 없고 크게 놀라워 오 수영아의 어머니 주님 날 받으소서
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 10 hasta el 20. Marcos capítulo 4, versículo 10 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. 시작. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se sembró la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son esta de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y los codicios de estas cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan frutos a 30, 70 y a 100 por uno. Amén. También oremos en este momento para que nosotros al escuchar esa palabra seamos buena tierra y así nosotros podamos venir delante de Dios. También oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 아버지, 우리의 신 생명의 말씀을 받되 하나님 아버지, 우리는 귀한 심령, 하나님의 말씀을 정말 온전히 정말 옥토의 밭처럼 주의 말씀이 뿌리워져서 아버지 결실을 맺어나가는 우리의 삶으로 하나님이 인도하여 주시옵소서. 하나님이 말씀하시는 이 말씀 앞에 순종과 겸손으로 정말 주의 뜻을 이루고자 주 앞에 결심해 나가는 우리 모든 영혼이 되기를 간절히 원하오니 주여 온 교회 주신 하나님의 말씀을 온전히 깨달을 수 있도록 주께서 도와주시옵소서. 말씀을 전하는 우리 감독님의 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더해 주시며 하나님 아버지 그의 입술을 주장하여 주시고 하나님이 함께 하시는 증거가 충만한 시간이요, 이 말씀 앞에 온전히 뜻을 깨닫는 우리 모든 진리의 사람 될 수 있도록 하나님이 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 주께서 도우시는 이 모든 시간이 될 수 있도록 함께하여 주시고 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias por este día santo y nosotros deseamos escuchar tu palabra en esta hora. Padre Dios, ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que tu siervo pueda estar lleno de ese poder y pueda llevar esta palabra y así todos podamos obedecer. Y ayuda, Señor, y guíanos en esta hora a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La verdad y la parábola. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es verdadero. Él crea y sostiene a toda la creación a través de la palabra. Como su palabra es vida eterna, seres espirituales pueden vivir y morar junto con Dios. La palabra de vida eterna de Dios es la verdad. El mundo muere por no conocer este misterio, pero los que conocen y creen en la verdad, se les ha dado la autoridad de ser hijos de Dios. El tabernáculo que fue mostrado a Moisés es copia y parábola del cielo. Es sombra de Jesucristo. Jesús es la imagen de la sustancia del Padre y es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y mora en nosotros. Toda parábola no puede entrar en el Espíritu, por lo tanto, aunque se oyen las parábolas, Satanás las quita. Algunos escuchan la parábola de manera positiva, pero no pueden sostener la persecución y se secan como semillas sin raíz. Otros caen en el engaño de las riquezas y codicias sin tener ningún fruto.
Pues solo la palabra que obra a través del Espíritu Santo es la verdad. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Aquel es la verdad y la vida eterna. El Espíritu Santo testifica esto. No podemos ser salvos a través de las parábolas, por lo cual la ley y los profetas no pueden salvar. Las parábolas no pueden salvar. Jesús también habla en parábola, pero no hay salvación en sus parábolas. Jesús habla en parábolas solo para hacer entender. Solo a través del Espíritu Santo habla la verdad y salva. La ley y los profetas solo fueron hasta Juan el Bautista. Usted no puede llegar a ser verdaderos hijos de Dios porque toma la parábola como su conciencia. Seamos alimentados por el Espíritu de verdad para confesar la fe verdadera. Amén. 우리는 하나님의 진리 안에 Nosotros somos personas que hemos estado dentro de la verdad, pero tenemos que examinarnos si verdaderamente estamos dentro de su verdad o no. 참 진리의 삶을 살고 있는지 Tenemos que examinarnos si nosotros verdaderamente estamos en ese camino de la verdad o 비유로 si nosotros estamos tomando una parábola o algo que se parece a esa verdad. 더 늦기 전에 확인할 필요가 Y nosotros tenemos que verificar esto antes que sea muy tarde. 의심이 된다면 Y, por ejemplo, si nosotros dudamos de que estamos en esa vida de verdad, entonces tenemos que venir delante de Dios rápidamente y arrepentirnos. Si nosotros somos personas que estamos dentro de esa parábola y tenemos una vida que es como esa parábola, entonces rápidamente tenemos que esforzarnos para cambiar esto y ser personas que viven dentro de la revelación y dentro de la verdad. Queridos hermanos, nosotros somos el reino de Dios. Aunque en esta tierra existe la iglesia, nosotros 나라를 구성하고 있는 거예요. Nosotros somos parte de este reino de los cielos. Y el hecho de que nosotros, el propósito de nuestra existencia, ¿qué es? Es para poder cuidar ese reino y poder 우리는 청직입니다. venir delante de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos administradores de Dios. Y Dios nos ha dado este llamado a cada uno de nosotros. Y nosotros, al estar en esta tierra, hasta el momento en el cual nosotros dejemos esta tierra, nosotros tenemos que completar y sostener este llamado que Dios nos ha dado. 이 땅 누구도 감당하고 있지 않아요. Por eso, nosotros, al estar en esta tierra, nosotros somos personas que estamos sosteniendo ese llamado, ese deber, que solamente aquellos que son hijos de Dios lo pueden hacer. O sea, el esparcir el reino de los cielos. Pero muy lastimosamente, no todas las personas que claman de ser esto 의무와 책임이 son fieles, y aunque tengan esa responsabilidad y lo que ellos y su deber, ellos dejan ese lugar y se alejan de ese lugar. 어떤 자는 완전히 떠나죠. Hay algunas personas que 그런 자들이 있는 abandonan a Dios en lo absoluto, 보다 좀 o también habrán personas 이런 사람들이 있습니다. 그리스도와 que dicen 함께하는 자. que dicen que están junto con Cristo, aunque dicen que han vivido por Cristo, pero ellos en realidad son personas que no tienen ninguna relación con Cristo, son personas con un problema mucho peor. 그래서 걱정되는 것은 마음이 Y lo que es más preocupante es que estas personas, que su corazón ya se ha alejado de Cristo. 완전히 하나가 된 자. A ellos que deberían ser uno con Cristo, completamente deberían aceptar y unirse a Cristo, 정도와는 많은 차이가 있습니다. pero esto es completamente diferente a estas personas que solamente dicen que son cristianos y no lo son. 또 예수를 주라 보고 Y aunque dicen que son cristianos e incluso dicen que Jesús es su Señor, y cualquiera al verlo a Él piensan que son cristianos, y es algo que nadie puede negar su ser. 사람이
Pero si esta persona en la realidad, si no es así, si esta persona no es persona de Cristo, ¿qué es lo que ocurrirá? Es algo muy grave. 직접 당신의 말로 경고하셨습니다. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha advertido 천국에 들어가는 muy claramente, que es lo que dice Mateo 7:21. Todos los que dicen Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos. 나에 대한 것이 아니야. Pero entonces muchas personas podrán decir, esto no creo que esto esté tratando de mí. Y no creo que esto sea algo muy grave, este problema sea grave o importante. 그건 나랑은 관계없네. Y podrán decir, esto no tiene ninguna relación conmigo. Y aunque si piensan de esta forma y no prestan atención a este problema, 말씀은 estamos en un grave problema. Queridos hermanos, toda la palabra que es llevada a Dios es para todas las personas. Esa palabra que Dios lleva, esa palabra que es dada a todos, es para todos. No es solamente para algunas personas y otras personas no, sino lo está hablando a todas las personas. 우리는 우리 자신을 잘 모릅니다. Queridos hermanos, nosotros no nos conocemos con exactitud a nosotros mismos. 어떤 면에서는 남보다도 Y 보는 면이 많습니다. hay momentos en el cual uno conoce más al otro que a uno mismo. 함께 가고 있는 이- 이 정신 활동이라는 것이 있어요. Y también, pues cada uno de nosotros tenemos esta mente, o sea, esta conciencia, y a través de esto hay momentos en el cual somos engañados por ello. Y 확인하지 않고 digamos, hay muchas personas que no se verifican si son verdaderamente personas verdaderamente que pertenecen a Cristo y viven así sus vidas de fe o su vida. 정말 아무 문제 없이 잘 연결되었다고 Pero hay algunas personas que incluso piensan que han tenido una buena vida de fe y piensan que su vida en sí es esa vida que está con Cristo. Y pues en otras palabras, ¿qué es lo que podemos ver? Sí, es que estas personas piensan que su exterior, solamente en su exterior, dicen que todo lo que ellos están haciendo y solamente en su exterior son cristianos y tienen esa certeza de que ellos solamente teniendo la forma en su exterior, ellos son verdaderos cristianos. 그래서 또 더 쉽게 말하면 우리가 이제 O en otras simples palabras, hay muchas personas que que tienen su vida de fe y en medio de su vida cotidiana, entonces podemos ver de que ellos piensan ser cristianos, o por ejemplo el venir a la iglesia y rendir el culto, o servir a la iglesia, o tener esas actitudes y esos caracteres que son de Cristo, diciendo que a través de esto puede verificar que es de Cristo. 영적인 Pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver esto? Que solamente en su exterior. 그 사람의 마음이 Que solamente es su exterior. Pero ¿será que dentro de su corazón, será que ese corazón, ese espíritu ahora tiene esa comunión con Dios? Eso es algo que nosotros no podemos verificar con los ojos. 잘 맡아달라고 주신 자 Hay algunos que son aquellos que el Padre ha dado al Hijo para que protegiera. Pero ¿será que estas son este tipo de personas? 그 외형으로는 확인이 안 된다는 말입니다. Es más, si les digo más detalladamente, ¿qué es lo que les quiero decir? Que esto es algo que nosotros no podemos verificar exteriormente. 적어도 그리스도인은 틀림이 없다고 생각이 되지만은 Pero aunque en su exterior puede verse que son personas que son cristianos, pero hay algunas personas que existen que se alejarán de Dios, que abandonarán a Dios, 그리스도와는 이미 que dentro de su corazón ya han cerrado su puerta y dentro de su exterior dicen que son personas que pertenecen dentro de la iglesia, que pertenecen a Cristo. 사람들은 오고 갑니다. Pero queridos hermanos, las personas vienen y van. Y si nosotros vemos en todos estos años dentro de nuestra iglesia, hay muchas personas que vienen y van. 언젠가는 또 Habrán personas que uno veía en
여기 와서 pero luego no lo ve. 때는 신앙을 버리기도 합니다. O hay algunas personas que vienen a tener su fe y luego no y abandonan esa fe, la abandonan. 그러면은 O algunos que vuelven a ser incrédulos. 일들, 주님의 계획들이 자신의 마음에 Pero 들지 않는다 해서 entonces hay algunas personas que abandonan la iglesia diciendo de que esto no es lo que va con su corazón. Pero entonces dentro de en su propia perspectiva dicen de que esto es justo para ellos, que lo que ellos están haciendo se justifican a través de sus acciones dentro de su perspectiva. 교회에 속해 있어도 Pero aunque estén en la misma iglesia, no todas las personas escuchan ese mismo llamado del Señor, esa misma voz del Señor. 못하는 것이 아니라 Esto no es porque ellos, pues originalmente, ellos no podrían escucharlo, sino que ellos no quisieron escucharlo. Y luego se convierten en personas que no van a poder escucharlo. 주장이 옳다고 생각합니다. Hay algunas personas que dicen que su perspectiva y lo que ellos están diciendo, sus propias cosas son verdad y esto es lo que ellos pueden hacer. Pero ellos vendrán en un punto que dentro de su conciencia, que su conciencia le está diciendo que esto no es lo correcto, 그런데 그 양심을 본인이 pero ellos a través a su conciencia a través de la palabra de Dios, pero vendrá un punto en el cual ellos dejan de escuchar esto, comienzan a menospreciar a esta conciencia y luego llegarán en un punto en que no lo van a poder sentir nada. 정신을 차리고 Por eso, la persona, 있다고 보지만 aunque pues puede verse que todos están despiertos y están realizando y tomando sus decisiones, pero es muy fácil el malinterpretar la palabra de Dios. Y si nos alejamos del corazón de Cristo, entonces nosotros no vamos a poder cumplir ese deber como administradores de Dios. 이런 상황이 우리에게 오지 않기 위해서 Pero nosotros tenemos que estar despiertos para no llegar a ese momento. ¿Qué es lo que primero nosotros tenemos que hacer? Es que nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios. Que esa comunión con Dios y nosotros tienen que estar fervientemente. 이를 위해서는 반드시 필요한 것 Para ello, hay algo que son muy importante, que es el arrepentimiento. 회개의 심령은 El corazón de arrepentimiento es algo que es absoluto para poder tener ese encuentro con Dios. 회개하고 Aquellos que se arrepienten constantemente, ellos son las personas que pueden ver a Dios. 사랑하는 여러분, 우리는 Queridos hermanos, 매우 심각한 문제에 우리가 머물러서 그 nosotros 많은 시간을 낭비하고 정력을 낭비하고 혹은 no debemos de entregar todo nuestro ser y todas nuestras fuerzas y toda nuestra vida en esos problemas que no tienen ningún valor, sino que nosotros tenemos que estar dentro donde Dios nos ha llamado a nosotros, en el cual Dios nos ha tomado a nosotros como sus administradores. Y Dios decía que nosotros seamos sus verdaderos 여러분은 administradores. 하나님이 Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser esas personas que Dios verdaderamente está preparando. Aleluya. 교회는 우리 Queridos hermanos, la iglesia 현장이에요. es ese lugar en el cual Dios obra. Ese es el lugar en el cual nosotros tenemos que obedecer a la voz de Dios humildemente. 교회 일을 함께하는 우리는 Y nosotros, quienes hacemos junto con la iglesia esa obra de Dios, nosotros no estamos haciendo la obra que nosotros queremos o la obra de este mundo, 건설하기 sino que nosotros estamos haciendo esa obra de que el Señor al venir en esta tierra ha realizado y nosotros estamos sirviendo a ese reino en los cielos. Nuestra obra, ¿qué es? Es realizar esa obra que Dios nos ha dado a nosotros, es cuidar ese reino en los cielos
y también que es esparcir y también desarrollar el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros hemos tenido como el deber. 교회의 가장 Esta es 대표적인 임무입니다. un deber 그렇다면 이 임무에는 pues parcial que tiene la iglesia. 만드시고 Por eso a través de este deber podemos ver de que nuestro Señor ha realizado, ha obrado y dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que ver que nuestra personalidad no debe destruir esta obra, este deber que Dios nos ha dado a nosotros. Nuestra convicción no debe destruir, no debe lastimar esa obra de Dios. O sea, en nuestra propio ser no debe ser tropiezo para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de esto podemos encontrar ese reino de Dios. Hay algunas personas que dicen, ay, yo sirvo a Dios, pero no sirvo a la iglesia. Hay algunas personas que separan la iglesia y a Dios. 온 세상 마음대로 자기가 하나님 Estas personas son personas que están diciendo que ellos abandonarán a la iglesia y harán lo que ellos quieran y desean. Pero queridos hermanos, esto no es como debe ser así. Queridos hermanos, Dios nos ha dado a nosotros la iglesia. Dios nos ha hecho a nosotros. Le dijo, ¿qué fue lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo? ¿Tú me amas? 내 양을 Dijo, yo te amo, entonces apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? 나 사랑하면 내 양을 먹이라. Sí, yo te amo. Entonces tú que alimenta a mis ovejas. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo. Entonces cuida a mis ovejas. 돌보려고 하셨어요. O sea, Dios nos ha hecho, el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que apacentar a la iglesia de Dios. 주님을 사랑하는 사람은 다 이 Aquellos que aman a la iglesia, a los que aman a Dios, son las personas que han tenido pues la iglesia. Aquellos que aman a Dios nos ha dicho a nosotros que nos amemos al uno al otro. Cuando dice que nos da el mandamiento, que nos amemos, es que tenemos que ayudarnos con el uno y al otro. ¿Qué fue lo que dice el Señor? Si tú te has unido conmigo, entonces 그리스도의 tienes que amar a la iglesia, que nos dice en 1 Juan 3, 22, 23. 1 Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos que el nombre del Hijo de Cristo y nos amemos unos al otro como nos ha mandado. Queridos hermanos, si ustedes verdaderamente quieren amar a la iglesia, tenemos que ser fieles ante la iglesia. Es algo que viene naturalmente, algo que viene instantáneamente, algo que tenemos que hacer. 충성하는 가운데 하나님과 경쟁하는 그런 Dentro de la fidelidad, 일이 발생하지 않도록 no es el hecho de tener una competencia con Dios, sino que es tener esa comunión de corazón a corazón. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 개인 관계가 Espero que la relación entre Dios y nosotros no es que yo solo realice las cosas, sino que en medio de esa relación, que sea esa persona que tenga ese encuentro con Dios, que escuche esa voz de Dios, que sea esa persona, que dentro de esta persona 하나님의 진심을 que Dios pueda entregarle esa verdad y esa persona pueda abrir su puerta y pueda experimentar esa verdad y recibir esa verdad, 정말 뜨거운 사람 되시기를 para que cada uno de nosotros tengamos ese fervor dentro de nuestra vida de fe. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 내 요소가 만나는 거 아닙니다. No es que una parte mía y una parte de Dios tengan esa comunión. No es que solamente mi parte de mi espíritu y pues el espíritu de Dios tengan esa comunión, sino que es que yo en sí, yo todo completamente tiene que tener ese encuentro con Dios. Y Dios tiene que tener ese encuentro con nosotros. Tiene que tener ese encuentro conmigo. 내 마음이 나를 마음이 나를 Dios nos tiene que ver a nosotros y nosotros tienen que sonar en nosotros. 아무 소용없다. Que es lo que dice también en Romanos 2:29. Si dentro de tu corazón, ¿qué es lo que está dentro de tu corazón? No importa si eres judío, si eres 어떤 다른 외형적 요소가
우리의 실제적인 것으로 Si eres cualquier otra cosa, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que lo que está dentro de nuestro corazón es lo que forma a cada uno de nosotros. Espero que cada uno de nosotros estemos llenos de esa verdad, tengamos esa revelación, seamos fieles delante de Dios y que no haya ninguno que sea dejado a un lado, que esté afuera, 제어하고 sino que cada uno de nosotros sostengamos nuestras personalidades, sino que también nosotros controlemos nuestros pensamientos y así nosotros podamos venir delante de Dios y así nosotros podamos cumplir delante de Dios. Y el realizar esto es para que son las personas que Dios está buscando y Dios ha protegido, 사이에 걸림돌이 없도록 para que no haya ningún tropiezo entre ustedes y Dios y nosotros podamos tener esa comunión junto con Dios y podamos ser uno con Dios. 간절히 Y espero que así sea. Aleluya. 오늘 본문에 씨 뿌리는 자의 비유가 나옵니다. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver la parábola sobre el sembrador y dentro de esta parábola podemos encontrar cosas importantes que que el Señor quería decir. Y nosotros podemos ver de que en ese momento cambió la obra como el Señor había obrado y comenzó a hablar en parábola. Y eso es uno de los cambios que Jesús ha tenido. Y también esta parábola, ¿qué fue lo que dice? Si no conocen esta parábola, ¿cómo vayan a poder entender otras parábolas? ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes no entienden esa palabra, será muy difícil que ustedes vayan a entender las otras palabras y podemos decir que esta parábola del sembrador es parábola de la parábola, es base de las parábolas. Pero ¿cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón de esto? 이 비유는 주님이 당하시는 Esta parábola 당시의 그 매우 está hablando 중요한 문제를 de un problema de uno de los problemas que el Señor ha experimentado en medio de esto, que el Señor estaba en medio de ese peligro y la verdad le estaba escondiendo esto. 무슨 위기냐? Pero ¿cuál es ese peligro en el cual él tenía? ¿Por qué será que él habló de esta parábola? 일단 그것을 이해하기 위해서 가장 명백한 하나의 사실을 말씀. Para poder entender esto, les voy a decir primero una cosa que es muy importante, que es de que Él era el Mesías y el Mesías estaba siendo abandonado por las personas. Él, quien era el Mesías que había venido delante de ellos, Él estaba siendo negado. 예수님 어느 면에서 봐? Por eso, entonces si los discípulos y los apóstoles a ver a Jesús sabían de que Él era una de las personas más grandes, pues no solamente era cualquier tipo de profeta o pues era tan grande como cualquier tipo de profeta, sino que Él era aquel que podía ver el corazón de Dios y tenía ese tipo de autoridad y esas señales y prodigios que Él había realizado. La verdad eran cosas que no podía sostener la naturaleza o con los pensamientos del hombre, sino que cada una de esas señales y prodigios que él había hecho, la verdad, no habría ninguno que iba a negar de que él era el Mesías. 제자들은 생각하는 거예요. Los discípulos pensaban de esta forma, sabían y conocían este. 그 무엇인가 어떤 분이다. Entonces, si este no es el Mesías, entonces él va a ser una de las personas más grandes antes del Mesías. Pero aquellos que deberían verlo a él primero, a esos fariseos y saduceos que ante todo ellos tenían que ver y reconocer al Mesías, ellos eran los que iban en contra de él y le perseguían
힘을 줘서 y tenían pues lo perseguían y tenían una gran odio delante de él. Pero entonces los discípulos y los apóstoles no entendían el por qué los fariseos y saduceos pues reaccionaban de esta manera. 일반인에게도 많이 환영을 받긴 했는데 Pero entonces, en otra parte, podemos ver a las personas que son común y corriente. Cada uno de ellos, al ver esto, ellos recibieron a Jesús. 이 사람들은 진실하지 않아요. Pero estas personas no eran personas con un corazón sincero delante de Dios. Eran personas que habían venido delante de Dios para poder escuchar la palabra de Dios. Pero ellos eran débiles de corazón. Y ellos, al ver estas diferentes señales y prodigios, ellos escuchaban ese momento y se alejaban de Dios, del Señor, eventualmente. Pero todos los discípulos y los apóstoles tenían una gran preocupación ante esto y no entendían acerca de esto. 엄청난 그 이적을 보고 5,000명을 먹이는 Había muchas personas que al ver muchas cosas, esas señales que Jesús había realizado, se alejaron de él. 마음을 간파하시고 Pero a través de esta parábola, el Señor, al decir esta parábola, les está hablando acerca de ese corazón de los discípulos y Él les está preparando el corazón, esa actitud que ellos deberían tener. ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de decir? El corazón de todas las personas no es igual. Por eso el Señor habla acerca de esta parábola y esta parábola era una de las parábolas más fáciles para entender. ¿Por qué? Porque los israelitas y los de Galilea y en esa época la agricultura era algo muy básico. Y está hablando no solamente del sembrador, sino también está hablando de esa tierra. Está hablando de esas 4 diferentes tierras. 같은 본문에는 Y como nosotros vemos en la semana pasada, solamente vimos acerca de la parábola, pero esta semana, ahora nosotros vamos a ver en específico acerca de la parábola. Nos está hablando de 4 diferentes tipos de personas y todas las personas en este mundo pertenecen a estas 4 categorías. Puede ser 1, o puede ser 2, o pueden ser varias. 먼저 Primero, ¿cuáles? Son las que cayeron en la tierra, o sea, que cayeron en el camino. 자, 농부가 이렇게 씨 부대를 Pero entonces nosotros podemos ver que el sembrador a veces sembrará con con la mano o solamente al dejar caer algunas semillas, y podemos ver que el sembrador al sembrar como ahora sembra con las manos, entonces podemos ver que algunas semillas caerán en el camino o en otros lugares, no solamente en la tierra. Y entonces en ese lugar donde las personas caminaban, obviamente al caminar tanto en ese lugar ya se forma un camino en ese lugar. Entonces el sembrador estaba caminando en ese lugar y entonces esa semilla cayó en la tierra, y como en la tierra, en ese lugar, en ese camino, como había caído esa semilla, obviamente el sol brillará con fuerza, y también las personas pisotearán esa semilla, y como esa semilla, como no es tierra para sembrar, como esa tierra no es para sembrar, entonces vendrán los pájaros a comerse esas semillas. 이거는 말씀입니다. Por eso, ¿qué es lo que nos dice en Marcos 4:14? El sembrador, el que siembra, es la palabra. Está hablando de la palabra. 하나님 말씀. De que el sembrador está hablando de nuestro Señor, el Mesías, y cuando habla de la semilla está hablando de la palabra, o sea, el Evangelio del reino de los cielos. Pero entonces cuando habla sobre el camino, cuando habla sobre esa tierra que es del camino, entonces aunque cae esa semilla, como se deja a un lado esa palabra como se deja abandonada, vendrá ese pájaro, o sea, Satanás vendrá y tomará y quitará esa palabra para que esa semilla no tenga raíz. 그래서
열매 맺는 것은 생각도 못하게 하는 것입니다. Y también el tener fruto es algo imposible. O sea, está hablando sobre los incrédulos. Todos los incrédulos son de esta forma. 문제는 신자들 중에도 Pero, ¿qué es el problema? Es que hay algunas personas que también, aunque sean 마음이 creyentes, como sus corazones son endurecidos, es muy difícil el recibir la palabra y dejan a un lado la palabra. Y entonces, aunque ellos se sientan en la iglesia y dicen, y como piensan que están sentados, son iguales como las personas a su alrededor, ellos abandonan esto. Como dice en Marcos 4:15, que es lo que nos dice, y estos son los que son junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que es sembrada en sus corazones. 그래서 신자들 중에도 Por eso, son esas personas que entre los creyentes no tienen no sienten nada ante ello y pues la verdad abandonan esa palabra y luego entonces se endurecen. Y por eso, cuando esa palabra es sembrada en ellos, viene Satanás y la quita rápidamente. 쟁기질이 안 된 땅이에요. Esta tierra, ¿qué es lo que quiere decir? Es esa tierra en la cual no ha sido cavada de adentro hacia afuera. O sea, no se ha arrepentido y no ha tenido un efecto a través de la palabra. O sea, no tiene ningún interés, o sea, conexión con Cristo. 우리 중에는 그런 분이 한 분도 없기를 예수 이름으로 Y les bendigo en nombre de Jesús que no haya ninguno en esta tierra. Bueno, ¿cuál es la siguiente tierra? La segunda tierra está hablando de los pedregales. Cuando habla sobre los pedregales, ¿qué es lo que significa? Es esa tierra que tiene muchas piedras. O sea, esa tierra en la cual no tiene profundidad. 돌이 많기 때문에 이런 Y en Israel en ese tiempo había muchos pedregales y es difícil pues encontrar una tierra que no tenga piedras. Por eso, 시원하지만 밑에 깔려 en ese momento en el cual pues siembran las diferentes semillas, los israelíes lo primero que hacían era quitaban las piedras, pues las piedras grandes que ellos podían ver, pero dentro de esa tierra, en la profundidad de esa tierra tienen pues esas rocas. Pero entonces en el momento que se siembra esa semilla, entonces aunque tengas las raíces, obviamente pues como por el calor de esas piedras que están debajo, esas semillas sembrarán rápidamente, o sea, tendrán fruto, no fruto, sino que crecerán rápidamente. Pero como no tiene una raíz en profundidad a través de 무슨 뜻이냐면은 긴 las rocas, cuando venga el sol, ellos pues se quemarán rápidamente. ¿Qué significa esto? Cuando venga la tribulación y la persecución a causa de esa palabra, ellos no van a poder sostener eso. No pueden sostener esto. Como ese árbol que aunque crece, en ese momento en el que tiene sol, no pueden sostener eso porque sus raíces no son fuertes. O sea, son personas que se dejan llevar por sus emociones. 다 타버려. O sea, que en un momento son fervientes ante la palabra, pero luego al siguiente día se secan ante esto. Pero entonces, ¿cuándo podemos ver a estas personas? ¿Cuándo podemos ver la verdad de estas personas? Cuando venga la tribulación y las persecuciones. 빡빡 할라인 할때 무슨 뜻이죠? En ese momento, cuando tiene la tribulación y persecución. 것들, 이런 것들. En ese momento en el cual ellos, digamos, por ejemplo, hay cosas que nosotros tenemos que tomar y tenemos que sostener siendo cristianos, pero ellos a cambio de sacrificarse a sí mismos ante esto, ellos comienzan a dejar y abandonan esos lugares y comienzan a tener dificultad y eventualmente caerán. 어떤 사람이냐면 혜택을 Entonces, ¿cuáles son este tipo de personas? También 하나님의 말씀을 son esas personas que creen en Jesús para tener un tipo de beneficio. Aquellas personas que vienen a la iglesia para poder recibir un tipo de beneficio, un tipo de algo. Y que cada uno de ellos, cuando viene la persecución y la tribulación, ellos no quieren tomar responsabilidad de ellos, sino quieren abandonar ese lugar. Pero tenemos que saber de que el Señor desea de que
nosotros podamos sostener obras que sean pesados, pero son esas personas que no desean hacer estas obras, que no hay nada que se parezca a Cristo. Son personas que son separadas con Cristo. Como que nos dice en Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 넘버 3에 대한 Luego, si les digo la tercera tierra, está hablando sobre la tierra de los espinos, 그런데 처음에는 아직 pero cuando hablamos sobre esos espinos, podemos ver cuando esa palabra, o sea, esa semilla, cuando es sembrada, pues comenzará a tener, pues comenzará a crecer, pero en ese momento exteriormente no se ve, pues el espino, 잘 적응해요. pero entonces 그래서 이것 nosotros, pues, si vemos a los espinos crecen sin importar en qué tipo de tierra estén. Ellos crecen, pues, rápidamente, pero entonces como ellos comienzan a crecer rápidamente que la semilla, entonces comienzan a comerse los nutrientes y comienzan a ahogar a la semilla. 어떤 마음이냐? 이중적인 Pero entonces, ¿quiénes son este tipo de personas? Los que tienen dos corazones dentro de él, que ellos, aunque tienen su vida de fe, ellos no entregan todo su ser ante la palabra, sino que ellos siempre dentro de su corazón tienen la preocupación de lo que es secular, lo que es el mundo. Ellos siempre en sus corazones, en sus mentes, siempre son dominados de otra cosa que la palabra de Dios, que cada uno de ellos le dan más valor a las cosas del mundo que lo que es de Dios. Y siempre tienen esa duda, ¿será que tengo que entregar todo o no? Y son personas que no pueden recibir lo que es de Dios. 그런 대접을 받으시죠. Y la verdad podemos ver que ellos tratan a Dios de una forma muy baja y aunque tengan su vida de fe por muchos años, ellos siempre tendrán dentro de su corazón esa duda. Si vemos en Marcos 4:18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de las otras cosas entran y aguan la palabra y hacen infructuosa. Ahora les he explicado esas tres cosas. Y luego a nosotros al escuchar esto, la verdad, uno 그런데 tiene la desesperanza al solamente escuchar estas tres tierras, pero luego podemos encontrar esta última tierra que es la buena tierra. Habla sobre la buena tierra, la tierra que es suave, que es profunda, en el cual no tiene espinos 수분과 영양분 y en el cual está lleno de esos nutrientes y está lleno de lo que necesita. 씨가 떨어지면 Pero entonces cuando las semillas se sembradas en ese lugar, entonces crecerá y no tendrá ningún problema para poder tener los frutos. No tendrá nada que lo vaya a ahogar. 뿌리를 못 내려서 O tampoco no tendrá esas grandes rocas en el cual no podrá tener su raíz. Y tendrá frutos a 30, 70 y a 100. 하나님이 Este tipo de tierra son esa tierra que Dios ha preparado. 주님이 아버지를 의지하는 면이 있습니다. Son aquellos que dependen del Padre. 왜 이걸 하실 수 Son aquellos. ¿Por qué será que el Señor ha venido en este lugar por estas tierras? Porque ellos han creído. Porque son aquellos que el Padre le ha dado a Jesús. 성령에 의해서 Son esas personas que son llevadas a través del Espíritu Santo. O sea, que son tomadas por el Espíritu Santo. Y también son cavadas de abajo hacia afuera. Nosotros podemos ver que antes de sembrar comienzan a cavar la tierra, pero en Israel primero siembran y luego cavan la tierra. Pero el Espíritu Santo cava esa tierra para que no tenga ninguna roca, para que esa semilla pueda crecer de gran manera. Y aunque a través de los ojos del mundo podrán ver que es algo más bajo, pero ellos se han unido a la palabra de Dios. 좋은 땅에 뿌렸다는 것은 Si vemos en Marcos 4:20 que dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, a los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 70 y a 100 por uno.
Amén. 이 이스라엘 이 당시의 농부들이 수확하는 Pero entonces si vemos a las personas que, pues, a los agricultores en ese momento, cuando ellos tenían frutos, ellos, digamos, si esa semilla tiene frutos a 20, ellos decían que era algo bueno. Pero entonces, cuando esta buena tierra tendrá fruto a 30 y a 70 y hasta 100, o sea, será mucho más grande, algo inimaginable. 토양을 설명해 드렸어요. Les acabo de explicar estas 4 tierras, pero ¿cuál es la razón por la cual él explicó estas 4 tierras? Por la preocupación que esos discípulos habían tenido. ¿Por qué? Porque esos discípulos tienen que recibir esa obra del Señor. Y ellos, si no son preparados, ellos no van a poder sostener. ¿Por qué? Porque dentro de ellos están llenos de la preocupación y la duda. ¿Por qué? Porque ese corazón en que ellos tenían, esa duda que ellos tenían, ¿por qué será que ellos que también creen en Dios, por qué será que ellos están malinterpretando a Jesús? ¿Por qué será que ellos no están recibiendo a Jesús? Diciendo de que Jesús era parte de los demonios. ¿Por qué será que ellos no han, pues, entendido esa palabra? ¿Por qué será que ellos no han recibido esto con el corazón? 왜 이렇게 주님을 이해하지 못하지? Pero también 그들은 주님을 잘 ellos también, todos los discípulos, uno que puede pensar, ¿por qué será que ellos no pueden entender la palabra de Dios y no pueden llevar la palabra de Dios? Esta es una de las paredes que está bloqueando esto. 하나님 나라를 ¿Qué fue lo que el Señor nos ha dicho a nosotros? De que Jesús ha venido en esta tierra para realizar ese reino de Dios, como dice Mateo 6:10. Venga a tu reino. Venga a tu reino, o sea, no solamente en esta tierra, sino en el reino de los cielos, en el cual no tiene nada que le falte. 세우러 오셨어요. Él vino para poder edificar este reino. 이스라엘은 이 나라를 Pero Israel tuvo que esperar este reino. 하가 마귀에게 Aunque Adán y Eva fueron engañados y fueron quitados por el diablo, 그 지배를 받으면서 pero aunque Israel, la verdad fue dominado por ciudades o países mucho más grandes, pero ellos debieron esperar al Mesías, a ese reino. Y la verdad ellos deberían estar llenos de esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese tiempo dominados por Roma y ellos, pues, 나타나서 하는 말이 tenían ese fervor por ese Mesías. Pero ¿qué fue lo que Juan el Bautista de repente apareció y dijo? Que viene tras mí es el Mesías ha venido, el Mesías se ha acercado, esto es lo que le había dicho. Pero entonces, aunque el Mesías había pues manifestado delante de ellos comenzaron a negarlo. Todo ese pueblo de Israel comenzaron a negarlo. Era algo que no podían entender. Y aunque muchas de las multitudes le seguían a él, todos ellos no estaban junto con el corazón de Cristo. No había muchos que eran fieles con él. No había muchos aquellos que estaban junto con él para poder entregarles ese deber del llamado del reino de Dios. 이제 마지막 남은 기간을 다 하실 Pero entonces Jesús al terminar sus tiempos y no habían muchos de los discípulos, sino solamente eran algunos de los 100,000 que les habían seguido a él. 한 500명 정도 Y entonces sí, en ese momento cuando vinieron de Galilea y pues de Jerusalén, 제자가 물었습니다. 주여 y uno de los discípulos, ¿qué fue lo que le dije? En Lucas 13:23, que dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? 하나님의 백성에는 항상 Los que entran al reino de los cielos, la verdad no, cuando están delante de Dios, no son todos los que entran al reino de los cielos. Pero ¿qué fue lo que dice Mateo 8:12? De que serán echados, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuego, de afuera. Allí serán en el lloror y el crujir de dientes. 네 가지 그 낭만 También ¿qué es lo que dice en Juan 15:2 acerca de sus pámpanos y de sus pámpanos? Que los que no tienen fruto, ellos serán quitados. Aunque dicen ser parte de Dios, no todos serán parte de Dios, sino que algunos serán quitados y echados al fuego. 이제는 주님이
Dentro de eso podemos encontrar al diablo, el diablo en el cual el Señor ya ha juzgado. Y uno podrá pensar, ay, yo tengo la paz porque ya el diablo ha sido juzgado. Claro que no. 굉장히 오래 갈 것 같아요. Es algo que vivirá mucho más años y también hasta ese momento en el que 1000 años termine, en el cual Jesús es el lugar donde Jesús dominará a Él personalmente. Pero cuando se acaba esos días, en ese tiempo, vendrá 천년왕국 집회. aquel que los volverá. El diablo será pues librado del Hades y comenzará a juzgar y comenzará a engañar a estas personas. Y entre ellos no todos salvarán, sino que solamente algunos serán los que serán fieles y sobrarán. 근데 그들이 아마 이랬을 거예요. 야, 저 그리스도를 쳐라 이렇게 하지 않았을 거예요. Pero estoy seguro de que en ese momento, la verdad, no dirán, ay, vayan ustedes en contra de Cristo, sino que pues comenzarán a hablar de otro tipo de problemas, pues digamos, un tipo de pues problemas económicos o dentro de la sociedad, tratando de pues atacar a Cristo. 성경은 계속 시달려요. ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que habrán aquellos que se alejarán de nosotros. Habrán algunos que se alejarán, algunos que pertenecerán dentro de nosotros, pero saldrán de nosotros. Como nos dice en 1 Juan 2:19, que habrán algunos que nos pertenecen a nosotros, pero habrán otros que saldrán y no serán parte de nosotros. La razón por la cual el Señor habla acerca sobre esta parábola, está hablando, fue dada a esas personas que sostendrán ese reino en los cielos y para que ellos puedan estar despiertos. Y así es como el Señor está hablando a ellos a través de esta palabra, para que ellos tengan este mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Ustedes prediquen, lleven esta palabra y no teman. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llevan esa palabra, habrán algunos que negarán esa palabra, habrán algunos que rechazarán esa palabra en un 100%. Pero aquellos que te niegan a ti son personas que Dios no desea, son personas que son de Satanás. No solamente te negarán a ti, sino también te perseguirán a ti. 이렇게 보니까 Te perseguirán a ti. 화려하고 아주 불타는 신앙으로 있는 Pero también en medio de eso habrán personas que verán que tendrá exteriormente fe, esa fe que sea en exterior como pues de podrán verse grandes. Pero esas personas te están engañando, no han vuelto a nacer. Pero si ellos te niegan, ellos te abandonarán. Y si tú vas a otro lugar, entonces habrán aquellos que tienen la fe, aunque en su exterior 세상에 가 있다. puedan verse que son personas que tienen fe, pero son personas que no han dado su corazón a ti, son personas que han alejado su corazón de ti, pero cuando venga ese día será todo pues manifestado. Ellos no te gustaban de ti, 다 버리지만은 pero aunque todos ellos te abandonen, te persiguen y te molesten y se burlen de ti, 너희를 아프게 할 것이다. ellos te van a lastimar, te van a abandonar. 그러나 Sin embargo, 그렇다고 포기하지 마라. no desfalleces, no 이들도 있다. te dejes, sino que habrá aquellos que son verdaderos, aquellos que creen verdaderamente, aquellos siendo humildes se han arrepentido del pecado y ellos son personas que han confesado su fe delante de Dios. Ellos son aquellos que hasta el último momento no han abandonado a Dios. Son personas que ellos no se rebelarán delante de Dios ni delante de ustedes, sino que ellos sostendrán su llamado hasta por toda la eternidad. Son personas que Dios ha preparado. 이들은 믿을 수 있으니 Son personas que tú puedes creer y ellos incluso darán sus vidas 강력한
para poder sostener, para poder ser tú co-trabajadores. Ellos con todo su corazón, ellos te van a ayudar y te van a sostener. Y aunque en medio de toda dificultad, aunque estemos en medio de toda esta dificultad, tú no debes abandonar, sino que tienes que tener esa fuerza. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. 그저 그냥 Esta parábola no fue dicho a los discípulos sin fuerza o muy lentamente, 전투 sino que Jesús les había dicho a ellos esta palabra con fuerza, como si fuera últimos momentos en la batalla, en el cual está hablando sobre esas personas que preparan por ese último tiempo, está hablando sobre esos últimos tiempos, en el cual tiene esa estrategia para poder vencer, para poder tener esa victoria. 그 나라를 책임지고 계시던 유일하신 분, 그 나라를 세우시고 책임지는 유일한 Por eso aquel que era el único que podía sostener, y tener esa victoria fue abandonado por las personas. Aquel que podía guardar el reino de los cielos, aquel que podía llevar esta iglesia, esta palabra, este reino, él fue abandonado, fue hasta crucificado. 그런데 그 주님이 Pero ¿qué fue lo que él le dijo a sus discípulos? Tú no temas, 불안해하지 마라. tú no temas. 사람들이 너를 버리더라도 Aunque el mundo te deje, tú no te desanimes. 이사야가 El profeta Isaías, 하나님 부르셔서 나갔습니다. cuando fue llamado por Dios, vino delante de Dios en el momento en el cual Israel ya iba a desfallar. 생각하겠습니다. ¿Qué fue lo que dijo? Yo iré entonces delante del pueblo. Entonces, ¿qué fue? Y entonces a Dios que le dijo, dile al pueblo, tú, aunque viste, no vas a poder entender, y aunque oyas, tú no vas a poder entender. ¿Qué fue lo que dijo? Tú, di esto. Y ellos, aunque ellos vayan a escuchar, ellos no van a poder entender. 그렇게 하지 못하게 하려는 것이다. ¿Para qué? Para que ellos no vuelvan a arrepentirse. ¿Para qué? Para que ellos no puedan volver a ti. Diles a ellos, ustedes no van a poder volver. 했습니다. 그러니까 이사야가 하나님께 Por eso el profeta Isaías, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, ¿hasta cuándo tú vas a obrar de esta forma? 그 다음은 11절부터 Pero entonces, si nosotros vemos desde el versículo 11, 좋겠습니다. si vemos en Isaías 6, 그다음에 주님이 말씀하실 versículo 11, 것입니까? cuando le dice, y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él le respondió, dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no hayan hombres en la casa. 이때까지다. 언제까지? 내가 ¿Qué fue lo que hice? Si leemos todos juntos, versículo 11 hasta el 13, y el Señor le dijo, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradas, y no haya hombres en la casa, y la tierra esté hechas desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda al tronco, así será el tronco, la simiente santa. 간씨가 이 땅의 구루터기니라. 하나님이 이스라엘 Por eso, ¿qué fue lo que dice? El Señor ha cortado completamente con Israel 돌이키지 못할 것이다. para que ellos no puedan volver, para que ellos no puedan entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos ellos sean destruidos, para en el momento en el cual nadie pueda levantarse. Y aunque no de pronto habrán pues una 10ª parte, pero todos ellos también serán abandonados. 다 베어져 Pero, ¿qué fue lo que dice? Aunque todos los troncos sean cortados, solamente ellos serán los que tendrán, los que sobrarán. Solamente aquellos de esa simiente que es santa, esa simiente santa es la que prevalecerá. 없어져도 Aunque todos desaparezcan, solamente Él es el que sostendrá.
Y solamente aquellos que 사랑하는 여러분, sobren, estos son los que Dios obrará. Queridos hermanos, ustedes y yo no somos personas que vivimos en la parábola, sino somos personas que viven en la verdad. Espero que todos nosotros podamos unir nuestro corazón con Dios y podamos realizar esa obra que Dios nos ha dado a nosotros. Y les veo en nombre de Jesús para que cada uno de nosotros seamos personas que tenemos esa comunión con Dios, para que cada uno de nosotros seamos personas que Dios ha preparado. 세상에 어떤 일이 있고 어떤 No 이유가 importa qué es lo que ocurra en este mundo, para que cada uno de nosotros estemos sostenidos con Dios hasta el final. Que nosotros podamos servir a Dios y nosotros podamos estar junto con Dios. Oremos en este momento para que Dios sostenga el corazón de cada uno de nosotros, para que Dios pueda darnos la fuerza a nosotros y Dios pueda sostener dentro de cada uno de nosotros y nos pueda hablar a cada uno de nosotros, 우리 주님이 맡기신 일 다 감당할 수 있고 para que nosotros podamos sostener hasta último momento, 기뻐하시는 열매 맺는 토양 되게 하여 para que nosotros podamos ser esa buena tierra, para que nosotros podamos tener ese fruto, para que Dios quite todo ese orgullo de nosotros, toda esa roca, toda esa impaciencia que está dentro de nosotros, 좋은 땅 y para que nosotros podamos esa buena tierra. Vamos a orar todos juntos. 역사하시고 도와주옵소서. 하나님 역사하시고 도와주옵소서. 우리 하나님 도와주고 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 말씀 듣는 심령들을 붙잡아 주시옵시고 Padre Dios, ayuda y sostiene a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros seamos personas que tú estés esperando y tú hayas escogido. 연결하고 Padre Dios, ayuda, Señor, que todos podamos ser conectados junto contigo y no haya ninguno que se aleje de ti. 하나도 버려진 자 없이 No haya ninguno que sea abandonado. 영원한 구르타기가 Y ayuda, Señor, que todos seamos esa simiente santa en el cual sobre para poder venir delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 주님을 향해서 Por favor, todos de pie y vamos a alabar y a Dios y vamos a confesar nuestro corazón. 예수 나를 오라 하네. 예수 나를 오라 하네. 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네. 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네. 겟세마네 동산까지 주와 함께 가려 하네. 뒷담 흘린 동산까지 주와 함께 가려네. 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가
자리까지 주와 함께 가려 하네. 심판하실 자리까지 주와 함께 가려네. 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네. 박수 치면서 합시다. 주가 크신 은혜 내려 나를 항상 돌아보고 많은 영광 보여주며 나와 함께 가시네. 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 3절부터 합시다. 심판하실 자리까지 주와 함께 가려 하네. 심판하실 자리까지 주와 함께 가려네. 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네. 주가 크신 은혜 내려 나를 항상 돌아보고 많은 영광 보여주며 나와 함께 가시네. 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네. 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y con todos nuestros verianos 성도의 영혼과 가정 위에 영원히 함께 por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 자, 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante de Dios. 네. 5월은 가정의 달입니다. El mes de mayo es el mes de la familia. 여러분의 가정 Espero que cada uno de nosotros, aunque estemos en una gran dificultad, espero que nuestra familia y nuestra felicidad esté llenos de en cada una de nuestras familias 붙드시는 y que cada uno de nosotros estemos sosteniendo delante de Dios y así podamos estar llenos delante de Dios.
Y espero que ustedes puedan introducir mucho a Dios y así puedan dar gloria delante de Dios. Y así Dios los sostendrá a ustedes. Aleluya. 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.